Muy buenas tardes, estamos por terminar el Pentateuco. Hoy vamos a ver algunos mapas que es necesario que tú realices, que tú lleves a cabo, porque al final del cuaderno que estamos formando, con los apuntes y tareas, es necesario que los tengas para que en cualquier momento que tú quieras ubicar un evento, puedas recurrir al mapa y puedas darte cuenta, así más o menos, tener idea de dónde sucedió, y bueno, ya el contenido del mismo ya es que lo registras, ¿no? Entonces es bueno ubicarlos, saber dónde se realizan las cosas, dónde se llevaron a cabo. Y vamos a iniciar con el primer mapa, a ver si me lo ubicas, mi querido Víctor. Ubíquenlo para los hermanos que están detrás de la lente, ubícalo bien. ¿Ya lo tienes? Ok. En función a este mapa, vamos a ir hablando con respecto a cada uno de ellos. Es necesario pues entonces que lo hagan de nuevo, que esto les sirva como un patrón, y entonces empiecen ustedes a hacer el suyo, lo iluminen, porque yo los tengo iluminados, nada más que yo saqué copias, y entonces lo logres iluminar. Si por ejemplo el arca del pacto, tenía siempre un color caoba, un color madera pues de acacia, un color bonito, ¿no? Cafecito tiene que quedarle. Entre el travesaño como para cargarla, como la cargaban los levitas, pues tiene que ser un color café oscuro, una cosa así. La cosa está en que hagan sus dibujos y los coloreen de una forma que les quede vivo. Los ángeles, por ejemplo, estos no sé si de un color plateado tirando a amarillo, color oro. No, era color oro. Entonces, un color oro, por ejemplo, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre el tabernáculo y sus muebles, pero antes, yo creo que antes tenemos que ver uno de ellos, que es yo los fui sacando conforme el libro que yo formé, y vamos a comenzar con obviamente. Aquí se habla del árbol genealógico, ubíquenlo, es un árbol genealógico de Adán, obviamente. Donde está señalado, está señalando a los 3 hijos. Perdónenme, estos son de Noé, pero por ahí andamos. La cosa está en que yo quería dar una secuencia, no tuve el tiempo para armarlo, pero vamos entonces a comenzar. Yo creo que desde hablando de los 3 hijos es un árbol de Noé. Noé tuvo 3 hijos que se llamaron Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y entonces aquí vemos que Cam se fue al África, aquí mismo está, que Jafet se fue a Europa y Sem a Asia. Esos eran los 3 continentes conocidos. Por eso relato, que en el relato de los 3 sabios de Oriente, mejor dicho así, que visitaron a Jesús cuando recién nació, entonces se interpretaba que uno pertenecía a África, que era según Baltasar, le pusieron nombre, ¿no? Otro, el gordito, que venía de Asia, y el otro más de Europa. Eran los únicos 3 continentes conocidos hasta esa hora. Acordémonos que América se descubre en el 1500 y fracción, y entonces estamos hablando del año 0. Entonces hasta el año 0 todavía se conocían solamente 3 continentes: el africano,
el asiático y el europeo. y el europeo. Entonces son los tres continentes, hacia esos tres continentes se dirigieron cada uno de los hijos de Noé. ¿Qué podríamos hablar al respecto? ¿Qué características tenían estos hijos? ¿Qué pasó? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿qué acontecimiento les recibió prácticamente cuando ya salieron del arca y se dedicaron al cultivo de la tierra? ¿Y qué hizo Noé como para que maldijera a uno y bendijera a los otros dos? ¿Qué pasó? Hablemos al respecto. Bueno, una vez que desembarcaron del arca que... Háblame antes, están los hijos antes. Háblame de los tres. Los tres estaban casados. Sí. Exacto. ¿Qué más? Le ayudaron a Noé a construir el arca. Soportaron junto con él las burlas y el escarnio del pueblo. Eso. Puesto que nunca había... Pégate aquí conmigo. De una manera así espontánea, vamos a hacerlo vivo ahora. Entonces, háblanos de los hijos de Noé. Bueno, Noé ¿Cómo se llaman? tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ambos tenían esposa, los 3 tenían esposa. Ayudaron a su padre con la construcción del arca, a pesar de las burlas y el escarnio del pueblo, puesto que nunca había llovido en la tierra. Entonces, cuando preguntaban a Noé qué era lo que estaba haciendo y él les decía que un arca, porque iba a haber un diluvio, la gente lo tildaba de loco. Incluso en diferentes ocasiones trataron incluso de apedrearles. ¿Por qué? Porque estaban inventando cosas que no habían sucedido en la tierra. Entonces ellos también ayudaron a que su padre hiciera subir las parejas de animales de acuerdo a como le había marcado Dios. Les alimentaban también ahí dentro del arca. Y ya una vez que terminó el diluvio y las aguas se evaporaron, vamos a llamarle así, y descendieron del arca, Noé hizo un altar a Dios y plantó una viña también. Entonces, cuando la viña dio su fruto, pues Noé tomó de esa viña, se la bebió y se embriagó. Entonces, esto provocó que Noé empezara a danzar desnudo. Y uno de sus hijos, Cam, fue quien lo vio así desnudo e hizo burla de que su padre estaba tomado. Entonces, incluso cuando les dijo a sus hermanos lo que hicieron es que respetuosamente, de espaldas, le entregaron a su padre las ropas para que se vistiera. Pero como este se burló, y no obstante el hijo de él, se presume que abusando del estado de su abuelo, pues le violó. Entonces, una vez que Noé ya estuvo consciente, vamos a llamarle así, que pasó su ebriedad, entonces optó por maldecir a toda la generación de Cam. Canaán era el nombre. Canaán era el nombre del nieto. Quiero hacer un recuento antes, porque estamos hablando ya tan pronto de Noé, por el mapa, por el dibujo, pero un pequeño recuento podríamos hacerlo de Adán, el primer hombre creado por Dios. Sí. Un hombre creado a la misma y viva imagen de Dios, puesto que a este hombre le dotó de sus características que tenía Dios. Para no hablar de muchas, podemos decir tan solo que son 5 elementos los que forman parte de esta imagen. El primero de ellos es espíritu. Se dice que Dios tiene su espíritu y se llama santo, un espíritu que es santo. Asimismo, le dotó al hombre de un espíritu que le ayude en todo tiempo a buscar la presencia de Dios. También le dotó de una mente donde se conciben los pensamientos. Y dice Dios al respecto, dice, yo tengo pensamientos diferentes a los del hombre,
y acerca de mi pueblo yo tengo pensamientos de bien y no de mal, de paz. Y entonces, Jeremías 29:11. Y luego, ¿de qué más lo dotó? De emociones. Yo siempre que veo que este rubro, emociones, pienso en la pasión de David. Cómo David rompe con esquemas, rompe con protocolos muy religiosos acerca de los sacerdotes y los reyes cuando se dirigían a Dios a través de un profeta. Entonces, este hombre le está diciendo una y otra vez en diferentes momentos y tiempos, le está diciendo a Dios: Dios, tú que me hiciste con tus manos, tú que permitiste que mi madre me concibiera, yo reconozco que el pecado ha sido formado, por lo tanto te pido que me llenes de tu espíritu, de ese espíritu vivificador. Y en todo tiempo está viniendo el rey David, hablándole de acuerdo a su circunstancia, a su situación particular. Le está diciendo, declarando todas las cosas conforme a las emociones de su corazón, a su pasión de cómo ve las cosas. Y esto es muy bueno, A Dios le fascina, le encanta que cada uno de sus hijos se relacione con Él de una manera sentida, es decir, apasionada, declarándole a Él la situación tal cual, sin hipocresía, describiéndole cada uno de los asuntos. Si se siente desfallecer en ese momento, como Él mismo decía, que le librara de ese mal que era como carcoma sus huesos por el pecado que había cometido. Dice: contra el cielo y contra ti solo he pecado. Está reconociendo de dónde contra quién había pecado David. Entonces, Dios nos dotó de emociones. ¿De qué más nos dotó? De voluntad. Una voluntad que debe estar en ti presta para relacionarte con el que te creó, con tu hacedor, o no. Que quieras pasarlo por alto en esta vida, y Él dice: no hay problema. Pero si tú quieres, aquí estoy, te dice. Y entonces, la voluntad es querer caminar con Él o decidir no hacerlo. Tomas la decisión nacida de una voluntad. El quinto elemento se llama libre albedrío, o libre albedrío o capacidad de elección. Entonces Él te da un libre albedrío para que tú decidas sí o no con respecto a cualquier asunto, a que tú elijas si relacionarte en este caso, como venimos hablando, con Dios o no hacerlo. Entonces, al hombre le dio esto, hizo al hombre a su misma imagen y su misma semejanza. Génesis 1:26. Y en esa hora hizo al hombre con varios propósitos al respecto, fijando varios propósitos al respecto. Uno de ellos es para que el hombre le conociera, y ese conocimiento lo iba a llevar a tener comunión, una comunión íntima, una comunión cercana, una comunión personal, de persona con la persona de Dios. Además, para que el hombre disfrutara, es decir, ya lo conoce, ya tiene comunión con Él, ahora se dedica a disfrutar solamente de la presencia de Dios.
Otro propósito más que Dios tuvo al crear al hombre es que fuera uno con Él. El hombre fuera uno con Dios. Y ahí se habla de la unidad que ya existe desde siempre entre el Padre y el Hijo. Y luego, otro propósito más, para que el hombre le responda a Dios. Es decir, esa imagen no se la dio al chango, o a quién, de qué otro animal, principalmente del chango, dicen que según teorías que venimos. Él no le pide para nada al chango cuentas acerca de lo que le ha encargado al hombre, por ejemplo, acerca de qué está haciendo él con su changuería todos los días, con la platanería que reúne todos los días. Él no está pidiéndole cuentas al chango, le está pidiendo cuentas al hombre, de acuerdo a la administración de encargos que le ha hecho. Entonces, y al hombre le pusieron una boca, le dieron una mente, le dieron emociones, le dieron voluntad y le dieron libre albedrío para que le responda a Dios, porque todos esos elementos los tiene Dios, para que le responda a Dios y haya un lenguaje conocido entre el que pregunta y el que responde. Entonces, otro propósito es pues para que el hombre le responda a Dios. Yo le pongo entre paréntesis administrador o administración. Ese es otro propósito. Otro más, para que el hombre refleje. Este es para mí el mayor. Para que el hombre refleje, ojo, su amor, ojo, su gloria, y ojo, su santidad. ¿Ok? Entonces, bien a bien, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Y bueno, partiendo de esto, el hombre entonces se empieza a desenvolver con Dios, tiene buenas relaciones con Él, y en el 3:8 de Génesis dice que Dios se movía, ¿qué? En medio del huerto, se paseaba, como se puede pasear un ángel. Alguien le da la interpretación que se hace pasar como un ángel, que platica con el hombre, que se relaciona con el hombre, porque Dios es un Dios relacional, un ser personal, un ser que sabe platicar con el hombre, sabe entablar una conversación y sabe llevarla hasta la intimidad. Y la intimidad en ese tiempo, en ese momento, se conoce como desnudez. Es decir, no hay mentira ni de allá ni de acá. No hay nada que cubra. No hay nada que cubra. Vendrán las ropas después, porque en ese hora, en el 3:8, ya está preguntando Dios: ¿dónde estás tú? Y el hombre entonces le va a salir con que ya te ganaron el mandado. Satanás vino por aquí, andaba de rondín por la tierra, andaba de vago, siempre es un vago, y nos encontró. Y entonces nos confundió acerca de el árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto del árbol. Y entonces nos engañó. Y entonces esto hizo que nosotros perdiéramos nuestra virginidad espiritualmente. Y en ese momento dice: estamos desnudos, y nos dimos cuenta. Y entonces nos escondimos de ti, porque tú eres un ser santo. ¿Sí? Y en nosotros ya hay concepción de pecado. Y entonces, aquí nos encontramos escondidos. Salgan de la madriguera. Y en esa hora, ellos ya se habían puesto un taparrabo de hojas. Él agarró, y el primer sacrificio lo hace él. Entonces, de las pieles de sus sacrificios, los cubre con pieles sus partes. Y en esa hora, o a partir de esa hora, entonces el hombre lucha ya para poder estar en la presencia de Dios.
¿Por qué? Por causa de su pecado. Y entonces ahí prácticamente Dios va a instaurar el sacrificio como remisión de pecados. Y esa va a ser la línea que le va a dictar a su pueblo después. Entonces, otro desarrollo del mismo es que dice que la humanidad se llenó otra vez de pecado. Y en el capítulo 6 de Génesis dice Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre. Fíjese cuando que Dios durante la creación misma, cuando lo estaba haciendo, decía: y todo es bueno en gran manera. Todo lo que había sido bueno en esta hora, como es la creación del hombre, Él tiene arrepentimiento. Porque la maldad ha subido al corazón del hombre. Dos cosas pasaban en ese entonces. Había mucha violencia, por lo tanto se quitaban la vida fácilmente las gentes. Y la otra, esa es lo que hasta nuestros días está sacudiéndonos también, y es la parte de la inmoralidad. Entonces hay rebelión, hay inmoralidad y hay violencia. Eso está pasando. Entonces Dios se arrepiente de haberlo creado, y en esa hora entonces dice: les mandaré un juicio. Y ya aparece entonces en escena un hombre que va contracorriente, que la sociedad misma de su tiempo dice es por aquí, siendo mentirosos, siendo violentos, siendo rebeldes y además inmorales. Y entonces él fue contracorriente. Por eso es un hombre llamado perfecto en su generación, se llama Noé. Y entonces es que Dios fija sus ojos en él. Y es el único instrumento que Dios puede tomar para realizar y llevar a cabo todo su juicio que tiene contra la humanidad, contra todo ser vivo, porque todo ser vivo murió, ahogado. 150 días completos estuvo lleno de agua el lugar. Y en el 8:1 de Génesis dice: y se acordó Jehová de Noé. En ese momento empezaron a descender las aguas. Por algo se dice que el arca de Noé quedó montada en un monte, vale la redundancia, Ararat. De ahí las películas luego, ¿cómo se llamaba Indiana Jones? Y siempre que la están ubicando en el monte Ararat, y parece ser que sí, por allá por Rusia, una cosa así. Y entonces, bueno, cuando ellos salen del arca y todo ser murió completamente, está virgen todo. 40 días, 40 noches estuvo lloviendo continuamente, pero 150 días se llevó cubierta de agua hasta el peñasco del monte más alto, como el que hoy conocemos. ¿Cómo se llama? Everest. El Everest. Y en todo quedó cubierto, todo quedó muerto, todo ser vivo murió. Y entonces sale del arca, y como decía nuestra hermana Lulú, en esa hora se dedica a labrar la tierra. Antes de que se vaya un hijo por acá, Sem se vaya por acá, Jafet por el otro y Cam por acá. Antes de que partan, o sea, 8 miembros de una familia, la familia de Noé, 8 miembros, 3 con sus esposas son 6, Y Noé y su esposa son 8. No les había nacido todavía Canaán, que pareciera ser como que es el que pronto nació del matrimonio de que formó su hijo Cam. En esa hora se dice que él cultiva uvas. Obviamente, ¿para qué son las uvas? Para comerlas, para beberlas, traducirlas en vino. No sé si ya desde los tiempos de su generación había ese tipo de situaciones. Una cosa más, siempre los pecados generacionales nos siguen. Tenemos que cortarlos de tajo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí el de la inmoralidad se filtró y siguió
al matrimonio de Cam. Cam engendra a Canaán. Y entonces, estando briago en su tienda, entra Cam. Yo no sé qué libertad tendría para entrar a la tienda. Una tienda también tiene sus límites. Solo entra pues, el de la tienda. Y en esa hora entra y lo ve desnudo. No sé qué hace ahí Cam. Sale para decirle a sus hermanos, pero burlonamente, que su padre está desnudo. Siempre un borracho hace puras barbaries. Y en esa hora, lo primero que les dice, y en esa hora, él sale y se los comunica pues a sus hermanos. Sus hermanos dicen que entraron de espaldas para cubrir a su papá. Nunca lo vieron. En esa hora, cuando ya le pasa la cruda, la borrachera y la cruda, en esa hora regresa para maldecir la descendencia de Cam en la persona de Canaán, y lo maldice, y les va a decir que ellos van a ser esclavos, cosa casual, o aquí es donde se ven los cumplimientos de las palabras de Dios, que son exactas, no hay desviación alguna. Cam se fue a África. ¿Por qué África es una nación o es un continente con mucha pobreza? Siempre los esclavos salieron de ahí. ¿No es cumplimiento esta palabra? Sí. Ojo, siempre hay que tener un temor vivo delante de Dios, que lo que te diga en palabra profética, que lo que te diga a través de su palabra escrita, debes de temerle. Es una palabra que tienes que cumplir, es una palabra que te tiene que enderezar, es una palabra que tú mismo tienes que recibir como la verdad. Y en esa hora se ve cumplido. Que iba a ser servidor de sus demás hermanos, etc. Entonces, desde ahí viene todo lo que Dios habló, lo estamos mirando nosotros después de muchos años. Entonces es cumplimiento nada más. Entonces así podríamos definir este primer mapa, donde se están mencionando los tres, la genealogía de Noé. Después vamos a invitarnos al primero, la primera hoja. La primera hoja donde tenemos el tabernáculo y sus muebles. Ya ubiquémonos pues en el desierto. Ubiquémonos debajo del monte Sinaí, donde se están impartiendo ¿qué? Leyes, reglamentos, estatutos, principios, etc. Y entonces en este momento ya se están dando los elementos que va a tener el tabernáculo. Fíjense, cosa importante. El tabernáculo, en otras palabras, será una tienda, una pequeña tienda, donde solo cabrán los líderes, porque son cerca de 2 millones, no pueden caber aquí, para encontrarse estos líderes con Dios, cara a cara. Él se va a encontrar en el lugar más profundo de la misma tienda, que se llama lugar santísimo, donde se encontrará el arca del pacto, que es de donde se dice que Dios manda. Desde ahí, porque dentro de ella se va a guardar una porción del maná, la vara de Aarón, que aún reverdece, y las tablas de la ley dentro de la misma. Y entonces ese es el lugar santísimo, al que entraba solamente el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes y levitas. Entraba una sola vez al año y con una cuerda o cadena a sus pies, atado, por si no era encontrado santo. Es correcto. Entonces caía muerto y lo jalaba. No se dice, no hay una descripción en la Biblia de un evento de esta naturaleza. Solo se mostró así, por si alguno de ellos estaba haciéndolo al vivo, dice que era sacerdote de Jehová y no lo era, pues podía caer muerto. Entonces
Luego en el lugar santo, nos regresamos tantito, nos salimos tantito del lugar santísimo y nos encontramos con todos estos elementos. Estos elementos casi, exceptuando el arca del pacto, bueno, se encontraba el altar del incienso, la mesa de los panes, el lugar, el candelabro, el lavacro y el altar de los holocaustos, que prácticamente el altar del holocausto ese se encontraba sobre el atrio, o sea, fuera del lugar santo. Ya hablamos del lugar santísimo y el lugar santo, son los dos lugares que existieron dentro del tabernáculo. Y el atrio pues es como el patio, ahí llegaban todos los animales y se mataban aquí en el altar del holocausto, donde se ofrecían ofrendas por el pecado y donde se consumía todo el animal. No había nada que se rescatara. Entonces aquí había unos cuernos en la parte de las esquinas donde llegaba el que huía de alguien, un homicida, y llegaba y se tomaba de los cuernos y decía: yo me aferro. Y en esa hora el que lo perseguía dejaba de perseguirlo, porque alcanzaba misericordia aquí. Y entonces aquí era el lugar de los sacrificios, y entonces se encontraba afuera. Pues aquí está, el atrio está ubicado afuera, ¿ya lo vieron? También igual lo que es ¿cómo se llama? Lavacro, donde se lavaban las manos después de tanto quemazón de animales, tanto sacrificio, tanta sangre en las manos, y entraban al lugar santo, y luego el lugar santo los depositaban en el lugar santísimo, pero ahí nada más entraba el sumo sacerdote. Entonces aquí era un lugar, ante todo el Levítico nos lo presenta como el tabernáculo, como un lugar donde Dios se mostraba a los líderes, y además así era la demanda de él de tener un lugar en medio de las 12 tribus, siempre al centro, siempre dirigiendo. Y ahí podemos ver cumplida una palabra que se va a dar en Isaías 7:14, cuando habla acerca de Jesucristo, que él nacería de una virgen y que sería llamado el Emmanuel, Dios con nosotros. Desde aquí mismo lo podemos ver, Dios habitando en medio de su pueblo. Exactamente. A él le interesa, le encanta, le fascina correr todas las jornadas con su pueblo. Salir a la guerra contra todos sus enemigos, defenderlos, cubrirlos y amarlos. Ese es el Dios tuyo y el Dios mío. Amén. Que antes fue de Israel. Amén. Entonces, siempre que la nube se detenía, todas las tribus se asentaban en un lugar, y dicen que llegaba a ser hasta de 3 kilómetros la distancia entre punta y punta, para que cumplieran los cerca de 2 millones. En ese momento, en el mero centro estaba el tabernáculo. Y a cualquiera que Dios quería jalarle las orejas, le decía: Ave María y Aarón, vengan para acá, nos vemos en el tabernáculo a tal hora. Y les voy a decir todas las cosas con las cuales han ofendido, lastimado, hablado mal de su hermano Moisés. Todo era arreglado ahí. Y además, a ver, Moisés, números 11, nómbrame a 12, a 70 ancianos. Anciano no es de que todos tengan cabeza blanca como yo, sino que tengan una madurez espiritual, que sean sabios en el conocimiento pues de la palabra de Dios y sus mandamientos. Y en ese momento, pónmelos aquí, que de tu espíritu los repartiré en cada uno de ellos, para que te ayuden con la obra. Y entonces, este es el tabernáculo, un lugar donde Dios se encuentra con sus líderes. Después, en la siguiente hoja tenemos otro mapa, que para los que van llegando apenas, es necesario que tú los vuelvas a hacer, estos dibujos los vuelvas a hacer, y le des el color
de tal forma pues que lo hagas bonito y que te dé la mejor referencia. Si las cosas, las partes de los, son pequeñas maderas puestas, ¿sí? Les des un color de acuerdo a una madera, le pongas el colorido. Dicen que el tabernáculo, en términos concretos, era un lugar externamente feo, porque eran puras pieles, cubiertos de pieles, pero por dentro muy bello. Ahí nos está Dios enseñando un principio, que no importa nuestro exterior, si lo interno es lo más bello. Amén. ¿Ok? No te atavíes tanto, no quieras cubrir tu desnudez que está dentro. Es decir, alguna falta se cubre con maquillaje o algún un defecto. Ojo, no te preocupes por eso. Que de todo dijo Job: desnudos salimos, desnudos volvemos. No nos vamos a llevar esta piel rosada y principesca. Nos vamos a ir como vinimos. Entonces, no te preocupes si tu interior está sanito, está limpio, es bello. Eso es lo que le importa a Dios, no el exterior, porque el exterior es al fin y al cabo una caja tomada del polvo de la tierra, y lo que del polvo se hizo, al polvo regresará. Entonces, esa es otra forma de verlo, el tabernáculo. Inciso A, la cobertura de pieles teñida de azul celeste. Ahí se está dando los colores para que lo ilumines. La cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo, también que tenía colores rojos. La cobertura de pelo de cabras, y la cobertura de lino fino bordado. Si te das cuenta, bueno, y aquí está diciéndote lo que hay adentro, que son las cortinas con los 4 colores, representaban los 4 evangelios. Azul representaba a Juan, el carmesí a Marcos, el blanco a Lucas y el púrpura a Mateo. Entonces tiene un simbolismo, ¿no? Todo va a tener un simbolismo. Y luego nos vamos a las vestiduras del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía estas vestiduras. ¿Pueden ustedes nombrarme los elementos de esta vestidura? La mitra, el pectoral, el cinto, el efod, el manto, el incensario y la túnica. Exacto. ¿Podrían mencionarme 2 ropas que se mencionan en la persona de Jesús? Cuando la mujer el manto y la túnica de flujo de sangre dice: si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Ok? Ese es el manto. ¿Qué más podemos decir? La túnica también, cuando él es desnudado y va a ser crucificado, o sea, le van a poner unas vestiduras como de púrpura, dice la escritura, y de donde van a hacerle reverencia sarcástica, oh rey, salve, y el deseo. Entonces, esos son 2 elementos que efectivamente vemos en las vestiduras de Jesús. ¿Para qué servía un incensario? Para prender el incienso. ¿Y qué simbolizaba? El incienso, perdón, las oraciones. Exactamente, que suben ante la presencia de Dios. Muy bien, en el pectoral hablamos que se encontraban 2 piedrecitas. Aparte de los nombres, cada una de ellas tenía un nombre de cada una de las tribus, pero habían 2 piedrecitas. El Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim, que servían, ¿para qué servían? Para cuando
Dios quería hablar algo, si era sí o si era no. El pueblo quería conocer Ok. qué hacer. Entonces, lo que le decía sí o afirmativo o negativo eran una de estas dos piedritas que como que la sorteaban, algo así. Prácticamente conocían la suerte, echaban suerte, más o menos así, que después lo retiró, Dios mismo lo retiró, porque entonces toda la humanidad estaba tendiente más a la suerte. Que a la consulta con Dios. Es correcto, que a la consulta con Dios, es correcto. Lo que hoy en día se asemeja a un profeta. Hay un profeta en Alto Refugio y todos llegan a ensayar. A ver qué Dios dice de mí, qué tiene para mi futuro, en mi futuro, para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, es lo mismo. Y no hay nada como buscarlo tú en oración delante de tu Padre, en un lugar secreto, y Él hasta te lo puede publicar en público, valga la redundancia. Así es. Tienes que pagar el precio. Déjate de andar, a ver, donde sea lo que Dios me dice, porque estoy bien apurado con esta situación. Donde pongo mi dedo, papá, por favor, es tu respuesta. A ver, la puse aquí, Dice, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones, de los hijos de Lam, que decían, no sirvió. Otra vez. Otra vez. Hasta que le encuentres, pero luego dice, Hasta que ¡pum! Y se echó y se ahorcó. Eso te pasa por flojo. ¿Es correcto? Y dice otra vez hasta que escuche lo que quiere escuchar. Eso es todo. Nada más. Eso es todo. Entonces, nada de Urim, nada de Tumim, Dios mismo lo abrogó, lo quitó. Sí. A Dios lo buscas cara a cara y le preguntas lo que quieras saber. Y nada de andar buscando al profeta. Hay que pagar el precio. El profeta tiene la palabra, pero porque ya pagó el precio. Y se la revela a Dios. Y dicen que el profeta es el vocero de Dios, la boca de Dios, para anunciar solo sus palabras. Por eso veíamos en la diferenciación que hay Del falso y del del falso y del verdadero. verdadero. El verdadero dice palabras que se cumplen. El verdadero busca honrar a Dios. Para Dios glorificar. Exacto. Que esas palabras exalten a Dios. Y el otro andará buscando de lo que hay en su corazón. Todo pura vanagloria. No hay nada de honra para Dios y nada de cumplimiento. Dios cumple cabalmente cada una de sus promesas. Y si tú has recibido una de ellas, espérate, porque Él no tarda en cumplirla. Amén. Amén. Muy bien, le damos la vuelta que más vimos. Israel acampando, ¿ok? Un poquito de lo que hablábamos ya. Que Israel, cuando se detenía en la nube, acampaba. Esta es la posición que tenía en cada campamento. Bueno, se encontraba al norte Aser, Dan y Neftali. Al sur, Simeón, Rubén, Gad. Al este, Isaacar, Judá y Zabulón. Al oeste, que es occidente, Manasés, Efraín y Benjamín. Y ahí se habla de unos gersonitas, ¿verdad? Alrededor en el centro está el tabernáculo. Y en el tabernáculo, alrededor suyo, estaban los meraritas,
los gersonitas y los coatitas. Habitaban junto casi al tabernáculo Moisés y los sacerdotes. Fíjense. Gersonitas, meraritas y coatitas. Son tres grupos que se van a encargar del mobiliario del tabernáculo. Quitarlo y ponerlo. Ponerlo y quitarlo. Y sobre todo cargarlo. No era cosa fácil. Solamente estaban dedicados a eso. Gersonitas, ¿de qué te hablo? De los hijos de Gerson. Los hijos de Gerson, hijo de Moisés. Uno de ellos. Etcétera. ¿Qué más mencionar aquí? También se comentaba que cuando iban en pantalla cambiaba el Ahorita movimiento. lo vemos en la siguiente hoja. Muy bien. Entonces, ¿ya los vieron a todos con setas? Sí. Y no precisamente del matrimonio que dio la fiesta, No. o una gran comida, Es que que hasta las setas engulló quieren- todo el gato. Las cenas quiere decir que están descansando, sí reposando. Así es. Están durmiendo. Están durmiendo, no crean que son las setas, los hongos venenosos. No. Después tenemos a Israel en marcha, la siguiente hoja, donde tenemos el sol que les alumbra, les está diciendo, ¿qué a este día? Y entonces a partir de esa hora se ponen en marcha. Fíjense cómo cambió. Aquí cambió nada más 3 tribus de su posición que tenían, ahora toma la delantera. Y este es Judá, Isaacar y Zabulón. Ojo, y el arca va ¿a dónde? Hasta adelante. Y en medio, exactamente. Entonces todos los demás van a quedar más o menos así como están. Pero lo importante de esto es que cuando estaban en marcha, Judá, de donde, ¿qué dice el 30 y... a ver si me acuerdo, 34:10 de Génesis? 50. 34:10. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Ok, 49:10, perdón. Está hablando de la bendición, o de, sí, de la bendición que Dios, que Jacob les está dejando, le está dando, y específicamente en este momento a Judá. No será quitado el cetro de Judá. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, pues Jesucristo. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces no será quitado el cetro de reino, cetro de trono. Entonces, por eso es de que siempre Judá desde el principio está tomando la delantera. Muy bien. Y entonces se tocaba trompeta y todos a caminar. Muy bien. Después tenemos otro mapa que se llama la fértil media luna. Este tiene otro tiempo. No lo pude acomodar como debiera o debió haber sido, pero obviamente nos está hablando del tiempo de Abraham, exactamente. Se dice que Adán salió de la tierra de Ur. Aquí está, donde están las rayitas, cerca del Golfo Pérsico. Ahí vuelven a remarcar, es Ur en esta parte. Ur de los caldeos. Ur de los caldeos. Desde ahí salió él y caminó por todo Mesopotamia, rodeó hasta llegar a Canaán. Entonces vean esa media luna, porque comenzamos hablando acerca de esta media luna, que era una media luna fértil. Esa era la característica. ¿Qué quiere decir fértil? Bueno, pues que efectivamente gozaba de agua, buenos ríos. Acuérdense de los bíblicos, hay 4 ríos, ¿no? Gijón, Éufrates. Pisón, no, Pisón,
Pisón, el Tigris, muy bien, ya están los 4. Y entonces notamos que donde hay agua pues hay vida, y en esa región era muy llena de animales también, que se alimentaban obviamente de buenos pastos, y que también producía buenas economías. A través de toda esta media luna fértil, había mucha gente pues productiva, por así llamarlo, comerciantes buenos y grandes. Entonces, es a lo que se refiere esta media luna. Y él, hablando de Abraham, salió de una tierra buena y fue a introducirse pues a una tierra como la tierra de Canaán, que es a donde Dios lo quería para posicionarlo prácticamente de esa tierra. Después tenemos el siguiente mapa, que le llamamos la fértil media luna, y que prácticamente diríamos lo mismo, pero vamos a tratar de decir algo más. Aquí están los 4 ríos, el Tigris, el Éufrates. Aquí está Babilonia ya. Está el Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan de la guerra de Estados Unidos contra el Irak? Se cree que en el Golfo Pérsico fue el Edén. Estuvo el Edén ahí. Notan en la parte de arriba que dice Asiria. De ahí se va a levantar el primer imperio que va a hacer esclavos, entre otros, a Israel, al reino del norte, en el año 722 a.C. Y antes de que entre con fuerza el reino del imperio babilónico, con Nabucodonosor, 586 a.C., el reino de Asiria todavía tiene fuerza y se va a lanzar en una conquista de metal precioso que es oro, y entonces va a ir destrozando todos los reinos o pueblos que hay arriba de Canaán hasta que llega pues a Judá, porque bueno, sí, a Judá, al reino del norte ya lo desaparecieron, y en el 605 aproximadamente está en funciones el rey Ezequías, y en esa hora Sennacherib es el rey de Asiria. En ese momento viene con 10 reyes más y van destrozando y van conquistando, y todo lo tienen y no hay Dios que le haga frente. Entonces llega Judá y quiere hacer lo mismo. A 3 kilómetros de distancia, en la ciudad de Laquis, desde ahí le envía 10 cartas de amenaza al rey Ezequías, que al rey Ezequías lo llevan casi a postrarse muerto. Tiene una fuerte enfermedad que después le va a venir como consecuencia de este gran impacto, y entonces son amenazas que de estos reyes le dicen: entréganos el oro, si no mañana saquearemos y quemaremos tu ciudad, Jerusalén. Hablo ya del reino de Judá, y en el reino del sur. Y en esa hora lo escucha también, o lo conoce todo el profeta, o lo conoce sin estar presente, Isaías. Estuvo siempre en la cabecera de cada rey. Durante casi 4 reinados de reyes diferentes estuvo el profeta Isaías, y en esa hora le dice: bueno, le envía el rey Ezequías emisarios de él para que le notifiquen esas amenazas que hicieron que el rey Ezequías buscara a Dios en el templo y orara, y las extendió todas y les dijo: mira sus amenazas. Y entonces Dios le manda respuesta con sus emisarios, los enviados. Ahora se los envía de regreso Isaías, y le dice: ellos no han hablado contra ti, oh rey, han hablado contra Jehová. Y Jehová dice: mía es la venganza, yo daré el pago.
Por el camino que vinieron, por el camino que regresarán, a la ciudad no entrarán. Por la noche, Dios envía un ángel y mata a 185,000 del ejército compuesto por 10 reinos y el de Sennacherib, y tienen que huir por ese camino. En Isaías hay tantito un poco más de amplitud, también en Crónicas, segundo de Crónicas, y en esa hora dice que regresan a su ciudad todos despavoridos, y en esa hora está adorando a su Dios Adremalec, y llegan sus hijos mismos y lo matan, acuchillándolo por la espada, por la espalda, a Sennacherib. Nótese quién es el único Dios que sí puede defender. Él dice, mira, rey Ezequías, déjate de tonterías. Ningún rey, ningún Dios nos ha impedido el arrasarnos a todos. Dice, no será la excepción. ¿Qué dices tú? Y le empieza a decir, mandar noticias al pueblo. Dice, ¿qué hacen ustedes creyendo a las palabras de este rey mentiroso? En otras palabras, que dice que Jehová y que todos en Jehová, que ni le hagan caso. Y entonces Dios se va a tomar la venganza. Por eso es muy bueno tomar lectura. Yo conozco a Dios de una manera muy particular. En un momento que me estaban oprimiendo, una opresión muy fuerte por parte de una mujer de un departamento de arriba, donde estoy en el local, hasta este junio voy a estar, porque ya Dios me dijo, suéltate de donde estás agarrado. Dice, mi tiempo de formación para tu vida ya terminó, y la tierra prometida te está esperando. Amén. Solo es necesario que la tomes. Amén. Hubo muchas palabras. Dice, el proyecto es muy grande. Tan grande va a ser que te comenzarán a buscar en Estados Unidos para invertir en tu proyecto. Serás muy conocido en toda esta región. Tú vas a unir a muchos de mis siervos. Tú vas a ser el centro, el que los va a unir. Tus palabras serán conocidas. Tu mujer encabezará un grupo de mujeres expresidiarias, prostitutas, a quienes restaurará. Amén. Tu tierra será muy grande. Este lunes tienes que renunciar. Eso es lo que me dolió, hermanos. Estuve propenso hasta un paro. Era demasiada emoción o demasiado fuerte las decisiones. Tengo 24 años con un negocio, los cumplo en abril, y les aseguro que cuando algo forma parte de ti, ya durante mucho tiempo, tienes muchas experiencias, ya es parte tuya. Ahora quítatela. Todo está muy arraigado. Yo le dije a Dios, por favor, nada más dame gracia. La fuerza ya la tengo. Fui a ver a mi hermano, que es el director, y cosa increíble, él me dio respuestas positivas. Me liberó de lo que yo estaba con él, hombro a hombro, mano con mano, y me permitió salir. Entonces yo estoy hasta junio, nada más para dejar todo esto en orden, y cambio de nombre o lo que se tenga que hacer.
contablemente, etcétera, pero yo prácticamente ya estoy fuera para vivir de fe. Y porque este proyecto dice, ustedes están terminando un proceso. Terminaremos de pagar este terreno en marzo, abril. Dice, entonces iniciarán otro, pero este otro yo te quiero a ti de cero. Para que no digas por mi fuerza, por mi inteligencia, de ceros. Ahí yo entendí el tiempo completo, etc. Todavía sigo sufriendo esto, estoy como bloqueado. Y ahora sí viene para lo cual nací, o para lo cual nacieron ustedes. Porque es una obra que no solo yo. Me voy a tener que multiplicar, por eso mi prisa. De aquí a más tardar 2 años. Ahora sí, a lo que nos truje, si no es que ya comenzaré antes. Pero ustedes, conmigo, 2 años, a más tardar. Bueno, te digo, bien vale la pena. Esta es mejor carrera. Dios terminó por sacarme de un lugar donde yo tenía un bienestar increíble. Pero me dio una pasión tan fuerte por esto que me fue en ese sentido fácil dejar. ¿Por qué? Le dije a mi hermano, la pasión que yo tuve al principio, hoy se ha transferido, ahora está allá. Allá me puedo pasar las horas, aquí no. Allá puedo invertir lo que sea necesario y muchas palabras y las vuelvo a repetir y las vuelvo a repetir y no tengo yo ningún desgaste. Antes siento vivificarme en cada una de ellas cada vez que las digo. Entonces, ninguna cosa a la que nos estemos dedicados a hacer es más importante. Cuando tú haces lo que Dios, para lo cual naciste prácticamente, es el boom de tu vida. Y él me dijo, porque si tú has pensado en 2 años, escúchenlo bien. Yo establecí con mi hermano unos meses atrás, porque él me preguntó cuál era mi proyecto o mis planes. Yo le dije, lo único que me detiene aquí contigo es la colegiatura de Aarón. Él sale en 2 años. Me dijo, ok. Oh. Y él dijo aquí, sobre esta mesa, si algunos escucharon, y dijo, lo que tú has pensado en 2 años, yo te digo que en 1 lo voy a hacer. Lo que tú has pensado en 1 año, yo te digo que en 6 meses. Lo que tú has pensado en 6 meses, en 3 meses, yo lo voy a hacer. Porque yo estoy apresurando los tiempos. No sé por qué. Yo puedo deducir, pero es él el que lo dijo, él sabrá por qué lo dijo. Porque mi tiempo de formación contigo ya terminó. Ahora hay que ir a otro nivel. Entonces, bueno, lean la Biblia, de ahí me desprendí tantito, para decirte, cuando esta mujer me estaba acosando, me mandaba a todos los que yo tengo que ver cuando establezco un negocio, me mandó hasta los bomberos, me mandó a Hacienda varias veces, me mandó a los de la delegación otras veces, me mandó según, porque ella decía que yo era un narco. ¿Un qué? Narco, no narco, porque de eso no tengo nada. ¿Y por qué? Un narco porque decía, ¿cómo compra este tipo? ¿Qué de mercancía le mete a este negocio? Debe ser un narco. Así lo declaró en la delegación. Me fue conocido porque la delegada o subdelegada me mandó llamar y dice, yo
nada más quiero corroborar contigo porque yo ya he pasado por ahí, te he observado y he visto las cajas que tienes ahí afuera y yo les digo a ella, son temporales, o sea, le llegó material nuevo y lo va a meter durante el día. Ella misma le daba las explicaciones, ¿no? Y me dijo, yo quería conocerte porque de plano te pone bien bravo, que eres un narco. Y porque no le simpaticé, porque era media lesbiana. ¿Saben qué yo hice? Ante todos esos chequeos, todo salía bien y me pidieron una disculpa a los de la delegación. No Hacienda, Hacienda siempre es deplorable. Y en ese momento puse las amenazas de la delegación, las amenazas de los bomberos, las amenazas de Hacienda, las amenazas de del otro, de aquello. ¡Púmbales! Eran casi 10. Me acordó Dios de este pasaje. Y entonces se las puse a Dios, me postré y le dije, papá, sálvame de este espíritu de Jezabel que está en esta mujer. Lo declaré. Llévatela lejos. ¿Sabes dónde anda? En Alemania. Cada vez que venía, señor León, ¿cómo está? ¡Qué redondo sea! Y yo ya, ¿qué onda, mi? Hasta se me olvidó su nombre. No tenía el nombre bonito. Anda. Entonces, ¿me entienden? Hay que leer la Biblia. Yo tengo un bagaje aquí, un conocimiento y una experiencia. Tienes que leer todas las cosas que funcionaron antes, tráelas a tu presente y funcionan realmente. Ese día me acuerdo haber dado un sermón en la congre donde me encontraba, pero de aquellos. Hasta el enemigo más grande que yo tenía ahí, eran envidiosos del ministerio, me dijo, Leandro, gracias, porque me aclaraste un punto que yo tenía. Yo estoy viviendo una situación así. Y era el más duro conmigo. En fin, entonces Dios nos usa. Amén. Ya el árbol ya lo vimos. Luego vamos a ver aquí otra vez Europa, la tabla de las naciones. Entonces tenemos, a ver, la tabla de las naciones, tómala. Todos estos mapas, los que ya hayas hecho, los vas a reutilizar o vas a reutilizar después, ya no tienes que hacerlos, pero hay muchos que no has hecho. Y todos, no vas a colorear ni que te estoy dando, sino vas a hacerlo tú. Y vas a hacerlo igualito, con colores únicos, o colores tuyos, a manera que te quede claro. ¿Qué te puedo decir al respecto? Dice tabla de las naciones. Otra vez está Europa, Asia y África. Si te das cuenta, no hay otro continente conocido para ese entonces, pero hay otros nombres. Están hasta el mero norte, en la parte de Europa, donde dice Gomer, Magog. ¿Ya los viste? ¿Los ubicaste? Acuérdate muy bien, el Apocalipsis habla de estas dos ciudades, Gog y Magog. Algunos que otros les dan interpretaciones, no me gusta a mí dárselas, sino esto es, me voy en el pensamiento de otros. Unos dicen que Magog significa Moscú, y estos dos se nombran al final en el Apocalipsis. Tenemos el Golfo Pérsico, ya vieron que dice aquí Edén, como diciendo por aquí estuvo al principio. ¿Qué más tenemos? Si te das cuenta,
La botita te va a indicar Europa. En la parte de Javán, en la parte de abajo, que parece como un pulpito, ahí está Corinto, ahí está Grecia. Y si te das cuenta, en los viajes de Pablo, va hasta ese lugar. Creta está bajito, que está como una salchichita o un gusanito, la isla de Creta. Y bueno, Europa está más hacia el occidente. Si te das cuenta, mira, la Biblia te va a hablar de occidente, y todo el occidente es de nuestro lado, de Europa para acá, y todo el este o Asia está hacia el lado derecho. Es que quisiera hablarte de muchas cosas, pero a lo mejor te voy a confundir. Bueno, algo que quisiera compartirte es que de Canaán es donde está Israel ahora, de su lado izquierdo, que es el occidente, estaba el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y del lado derecho, bueno, es el desierto, está Arabia. Entonces, se dice que siempre Dios cuando hablaba de un juicio, hablaba de viento caliente. Y siempre venía del desierto. Las casas en Israel, todas ellas casi, que tenían una azotea, lo que es aún una azotea. Un lugar donde prácticamente la vida familiar se desarrollaba en la azotea. Así es de que cualquier invitación, vamos a la azotea. Tú dices, bueno, no es tu patio, pues es mejor que mi patio. Porque las casitas eran chiquitas, tenían poca ventilación para evitar los ladrones, como que los ladrones hicieron mucha fama toda la vida. Y en ese momento entonces se desarrollaba toda la vida social en la azotea. Y dice que venían vientos calientes durante el día. A esa hora no estaban arriba, sino ya por la tarde, noche, ya pardeando el día, dicen en mi tierra, o sea, casi entrada la noche. Entonces empezaba a venir un viento contrario que venía del occidente, del mar Mediterráneo, que era fresco, y refrescaba la vida de las personas. Y hacía amenas las pláticas. No puedo hablarte algo de aquí porque no voy a ver otra cosa que tenga que decir. Vámonos, y ya no estamos perdiendo el tiempo. Bueno, rápidamente, viajes de Abraham. Obviamente, él sale de la tierra de Ur de los caldeos. Ojo, caldeos. Escuchen. En esa zona, en Ur, es el imperio, está el imperio de Babilonia, después aparece por ahí, y entonces la lengua que hablan en Babilonia es la caldea. Es la nueva lengua que van a conocer los llevados al cautiverio, 70 años. Entre ellos Daniel estuvo allá, Ezequiel, el profeta también estuvieron allá. ¿Ok? Y entonces van a olvidarse del hebreo. Muchos de ellos. Va a tener que venir Esdras en uno de los 3 envíos del regreso de las gentes a Israel cuando ya se cumplieron los 70 años. Esdras es un levita, sacerdote y escriba. Y en ese momento se va a dedicar 7 años para volverles a enseñar la lengua natal, el hebreo, porque ya se les ha olvidado por 70 años, estando en Babilonia, donde se habla
Caldeo. El caldeo. Exacto. Por último, tenemos el mar, la marcha de los reyes, camino real, cuando Abraham prácticamente va para liberar a su sobrino Lot, que se lo han llevado cautivo, y entonces como cuando regresa se le entrega todos sus, aquí dice, Abraham se encuentra con Melquisedec, un tipo de Jesucristo, un sumo sacerdote con las mismas características de Jesús, no se conoce más. Entonces ahí le entrega los diezmos de todo lo que se trajo como ganancia después de liberar a su sobrino. Ahí está Sodoma y Gomorra, siempre al sur de Israel, en lo que Dios destruyó, ¿se acuerdan? El Lot es tomado cautivo en una de esas ciudades, en Sodoma y Gomorra, eran dos ciudades. Después tenemos el otro mapa, que es el mar Mediterráneo. Dice el pozo del viviente que me ve. ¿Quién dijo esto? Agar. Agar, una vez que fue expulsada de la casa de Abraham con su hijo Ismael y que pensó que iba a morir. Eventos de la vida de Isaac, Jacob y José. Entonces se dan cuenta cómo está ilustrado. Jerusalén siempre está abajo, al sur de Israel. Hebrón, donde inicia su gobierno David, 7 años me parece. Después se va a trasladar a Jerusalén. Y entonces todo como está, ya vieron el mar de Galilea, donde va a desarrollar casi que todo su ministerio en esa zona nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos la siguiente hoja, el imperio de los Hicsos. El imperio de los Hicsos, prácticamente nos muestra, los Hicsos están por la parte, en Asia Menor, es territorio de los Hicsos. Estos Hicsos van a ser buenos para la guerra y van a conquistar Egipto. Exactamente. Y durante su gobierno, prácticamente es cuando José encuentra un lugar ahí. Era un rey Ixo, o faraón Ixo. Entonces, estos son los Ixos. Después tenemos otro mapa, que es tierra de Egipto. Es cosa increíble que en Egipto decir el reino del norte estaba abajo, o sea, todo lo contrario, y el del sur estaba arriba. O ¿cómo se llaman estos? A ver, se llamaban, el alto Egipto estaba abajo y el bajo Egipto estaba arriba. Más o menos por donde están las mujeres egipcias, dice, lamentando las plagas en dirección al Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Cuando salió el pueblo, el río Nilo, que les proveía de muchísima vida, el Tanis, el Ramsés, la tierra de Gosén, donde José habitó con su familia, donde prácticamente era como una tierra prometida, había mucha vegetación, muchos animales en engorda, y ahí fue a vivir. Las pirámides y esfinge de Gizeh, ahí se declara dónde está. El templo de Amón en Tebas está hacia abajo. Luxor, cuando hemos oído algo de las momias. ¿Sí, no? De las momias. Los sarcófagos, pues, de ¿cómo se llaman estos? Los que sí eran momias, que según todavía están en vida.
Sí, lo que los ¿cómo se llama? Los embalsamaban, exactamente. Luego tenemos la ruta de la peregrinación del pueblo de Israel. Entonces, está en completo desorden, pero estuvo bien hacer como un repaso de todo lo que vimos. Y entonces vemos otra vez aquí bien de dónde salen, cómo le hacen para ir, hasta dónde llegan. Y entonces como que hacen un círculo y ahí se la van a vivir hasta que Dios les dice: dejen de estar dando vueltas, no se han mareado. Y entonces hasta que muere esa generación y ya están listos, puro chiquitín, para poseer la tierra. Aquellos que pensaron que iban a hacer la comidilla, ahora sí que son los ganones. Entonces, es así pues que hemos hecho un repaso a través de imágenes de todo lo que nos habló Dios del Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés. Cosa increíble que no estuvo presente en el Génesis y describe las cosas tal cual sucedieron de una manera magistral, bien dirigida por Dios, el Espíritu de Dios. Y entonces, y todo lo que está viviendo y hasta el día de su muerte, bueno, poco antes. Entonces, coloreen, por favor, hagan otra vez estos dibujos, coloreenlos, preséntenmelos y los vamos a anexar. Yo les voy a poner una calificación también en estos dibujos y los voy a anexar, bueno, para que ustedes los anexen en la parte final de todo su material, apuntes y tareas, ¿ok? Y entramos también en la presentación, la voy a calificar. Entramos prácticamente, vamos a ver qué hacemos dentro de 8 días, pero prácticamente entramos el 5, así de lleno, o el 5 o el 6 me parece, ¿no? Las fechas, o sea, es decir, esta semana que viene vamos a ver qué hacemos, siempre hay algo que hacer, y el que sigue vamos a iniciar con libros históricos. Amén. Vamos a ver a Josué y compañía, ahí la conquista de Canaán, etc. Ok, entonces damos gracias, Padre, te bendecimos, queremos agradecerte la vida, la salud que nos has dado hasta esta hora y tus cuidados, y Padre, el entendimiento también. Ayúdanos, papá, ahora que conocemos un poquito más de ti, de tus hechos maravillosos. Ayúdanos, papá, para que los pongamos por obra, te conozcamos, entremos en una intimidad contigo y esto nos pueda proveer de un disfrute todos los días, Señor, en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por todo ese tiempo que has estado con nosotros, has cubierto nuestras necesidades y nos has dado el ánimo, la motivación, todas las ocasiones de reunión para seguir aprendiendo de ti y de tus hechos formidables. En esta hora bendice también al dador alegre, dale conforme Él ha propuesto en su corazón darte a ti primero.